está claro que no hay un reconocimiento de lo que la mujer consigue en la música a nivel académico y también como profesional. Y en el cine especialmente, pues en Musimagen hay 5 mujeres socias, que es la Asociación de Mujeres Creadoras de Audiovisual, pero sí que casi es inexistente las mujeres en bandas sonoras, ¿no? Tanto en anuncios de televisión como en programas de televisión, en cine, en teatro. Y sí que, por otro lado, existen, voy a decir 2 apuntes, medidas que se han adoptado con éxito. Por ejemplo, esto pasaba en el 2010 en la BBC y llegó a un acuerdo PRS, que es la sociedad de autores, con la BBC de allí, diciendo que en su programación estaban obligados a tener un 30% de mujeres compositoras, y entonces cambió la situación, y en Suecia también la CEO del Instituto de Cine consiguió que hubiera más creadoras, estableciendo una cuota en lo que son directoras, productoras y demás mujeres, para que efectivamente fueran más mujeres las creadoras de cine. Y bueno, os dejo con Pilar Jurado. Lo primero, daros las gracias por venir, por compartir con nosotros. Creo que empezamos un espacio que es para nosotros especialmente interesante, que es el de mostrar a mujeres fantásticas de las artes que ya están cambiando el mundo. Ellas están empoderadas. Toda la gente que pasará por aquí durante estos días son personas empoderadas, personas reconocidas, y para mí eso es algo fundamental, porque son los referentes para que las nuevas generaciones entiendan que cualquiera de las profesiones que quieran realizar, y especialmente en el mundo de las artes, tienen a alguien en que fijarse, tienen a una mujer en la que fijarse, y no solamente las mujeres, sino también los hombres. Creo que tenemos que normalizar, digamos, esta situación, y la mejor manera de normalizarlo es mostrando a las grandes mujeres de las artes. Y como ha dicho Natalia, hoy tenemos a 2 grandes mujeres que tienen que ver con el cine, una desde la música y la otra desde algo muy importante, que son los guiones y la dirección cinematográfica. Y si queréis, doy paso ya, porque creo que es lo que todo el mundo está esperando. Gracias por venir. Me decía ayer Celtia, que casualmente nos intercambiamos unos mails por azar, que es un 1%, ¿no? Las mujeres que hacen bandas sonoras en nuestro país. Yo quizá, porque mi primera película como guionista, la compositora era Eva Gancedo, y ganamos un Goya cada uno, nos fue muy bien, y ya debimos pensar que eso era lo normal. No que te fuera tan bien, pero sí que hubiera mujeres en el equipo. En nuestro caso, no sé cuál será la percepción de Eva, pero lo que nos une es Ricardo Franco, que era un director, bueno, pues que es el que tuvo esa capacidad de generar, ¿no?, ese encuentro, y el que decidió que Eva fuera la compositora y yo fuera su co-guionista, ¿no?, y nos diera ese rol y esa capacidad de entrar en una profesión que bueno, que a veces es difícil, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ahí, pues, en efecto, el director y también el productor, Pedro Costa, confió en Ricardo y respetó su criterio y su voluntad, ¿no? Cuando yo he dirigido largometrajes, en cambio, no he elegido una mujer compositora, y no sé muy bien por qué. Supongo que porque hay una inercia que te lleva a lo que tienes más a mano, ¿no? Simplemente. Es verdad que yo no me llevaba muy bien con la música en el cine. De hecho, mi primera película como directora, que se llama La suerte dormida, en las mezclas levanté toda la música. Y solo tiene música en los títulos de crédito iniciales y en los títulos de crédito finales. No es porque no me guste la música, sino que creo que era un poco porque, bueno, pues es una película que a mí la referencia que tenía, los directores que me gustaban, a lo mejor no usaban tanta música, eran más de una época en que la banda sonora no era tan apabullante y tan presente como se ha convertido en otros años, y bueno, y también por inseguridad, por no dominar ese lenguaje, pues preferí el pobre compositor, que era Miguel Maya, pues en fin, tuvo que sufrir. Después de que hubiéramos grabado la música, fui con él a todas las grabaciones, hicimos todas las mezclas y todo,
y se tuvo que conformar con que solo estuviera al principio y al final. Luego, la siguiente película que hice, sí que recurría a un músico, pero que me vino por el productor, ¿no? Que es Julio de la Rosa. Julio de la Rosa hizo la banda sonora de Una palabra tuya y vino por el productor. Él ha trabajado mucho, o generalmente trabaja en las películas de Alberto Rodríguez, y este productor, Fele Martínez, pues había trabajado. Entonces hay una inercia que se instala y tú pues... por eso está muy bien, me parece a mí, lo de las cuotas que decía Pilar, no por ninguna otra razón, más que son un recordatorio, un pequeño recordatorio que te dice, oye, existen otras personas, existe una diversidad, ¿no? En el panorama musical o de la escritura o tal. Y entonces eso pues te hace que pienses, pues es verdad, y entonces haces esa búsqueda, porque como dice Anna Serner, que es la directora del Instituto de Cine sueco, que lleva como 3 años en el puesto, ya da un vuelco enorme a todas las cifras, no se trata solo de que haya más mujeres directoras o guionistas, sino que tiene que haber una normalización en todos los ámbitos, ¿no? Y ella pues ha fomentado el que haya más mujeres en los festivales, en los comités, en los jurados, que la paridad esté incluso en los funcionarios del Instituto de Cine allí, ¿no? Y cuando les planteó a los productores al llegar al instituto que quería llegar a alcanzar en 2 años una paridad en el cine, los productores suecos se echaron las manos a la cabeza y le dijeron, pero eso es imposible, porque es que aunque nosotros queramos no hay mujeres. Y ella dijo, sí que hay, lo que pasa es que a las mujeres hay que ir a buscarlas. Y de hecho, bueno, pues hicieron unas, lo que fuera, iniciativas para recoger proyectos, guiones, iniciativas de directoras, y salieron, afloraron, porque es verdad que las mujeres a veces pues estamos más tapadas, o hemos tirado la toalla, o tenemos una manera de funcionar en el cine al menos que es menos autopromocionarte y autovenderte, cosa que es muy importante en el cine, ¿no? Y transmitir esa seguridad o esa idea de liderazgo, de voz autorizada, ¿no? Que no nos acompaña ni el contexto cultural ni muchas veces nuestra propia construcción o educación o formación, ¿no? Entonces las mujeres compositoras están, y yo en la próxima película que haré el año que viene, si todo va bien, pues tendré una mujer compositora que aún no he pensado quién es, pero tengo el gran apoyo y la gran suerte de que el Ministerio de Cultura ha cambiado la norma y te dan puntos si tienes mujeres en puestos importantes. Entonces ahora los productores ya no hay que convencerles ni nada, sino que pues sí, mágicamente van a brotar, ya lo veréis, un montón van a aflorar todas esas composiciones de mujeres que están por ahí y que si buscas, ¿no? Con buscar un poco en internet, pues te aparecen compositoras de todos los tiempos. Aquí ya tienes 3 o 4 por que eso, estamos dispuestísimas. Bueno, que yo he venido aquí 5 o 6. Aquí hay 6 o 7. Venga, hoy. aquí estamos por prodigándonos. Eso, entonces, pues que lo sepáis que ahora dan puntos por vosotras, y eso es el momento de moverse, y de moverse a las productoras y de mandar en fin, muestras de tu trabajo, y tener una web, eso es importante también. Bueno, a ver, yo tengo la suerte de no haber parado de trabajar, la verdad, pero sí es verdad que todavía me siguen preguntando, le pasa a los hombres también con la música, o sea, les pasa a los hombres también. Cuando te preguntan, estás en una reunión, en una cena con desconocidos, te dicen, ay, ¿a qué te dedicas? Y digo, pues mira, a la música, soy compositora. Dice, bueno, ya, pero ¿de qué vives? Pero eso me ha pasado hace 1 año y me ha pasado muchas veces en la vida. Nos pasa a los músicos en general. Bueno, con respecto al trabajo, yo tuve la suerte de empezar con Ricardo como Ángeles. Hice 3 películas con él y después también películas para la televisión.
él, por alguna razón que desconozco, optaba por un porcentaje de colaboradoras mayor que de colaboradores. Éramos un equipo más femenino que masculino. Yo he trabajado también en 3 películas con otro director que está aquí presente, Rafael Gordón, que he de decir, le van a gloria, que su equipo es más bien femenino y, bueno, pues de gigantas, además, también el de Ricardo lo era. Y por ese lado, pues he tenido mucha suerte. Sí es verdad que luego cuando tienes que ir a una entrevista con algún desconocido que está buscando compositora o compositora en España por cuota, por cooperación entre países, ¿no? Sí me han llamado a entrevistas, pero desde el principio notas que hay un no. Esto me ha pasado, o sea, ya es como, no sé para qué he venido porque ya lo estoy viendo que es que no, pero no porque la persona, o sea, directores majísimos, que no voy a decir los nombres y además no viene al caso, pero trabajan con su compositor varón en su país y desde el principio, o sea, ya te están dando la mano y ya están un poco nerviosos. Entonces es un poco como, bueno, vamos a ver qué pasa con los otros a los que entrevisto. O sea, no es un tema musical, no llega a ser musical. De hecho, he trabajado en cooperación, en coproducciones con otros países, pero hay una incomodidad de falta de costumbre. Yo creo que la hay, no, excepto en estos casos que he mentado, ¿no? De Rafael, Ricardo y Fernando Baulúcer, así otros. Hay una falta de costumbre. Bueno, y entonces, y de subestima, ¿no? Porque pero yo iba tienden a tan subestimar a priori. Sí, bueno, sí, pero también es costumbre, porque yo creo que se nos juzga mucho más en general a las mujeres en los ámbitos donde no nos conocen mucho y sin embargo a los hombres no se les juzga tanto, pero eso en muchos gremios, no hablo solo de las artes. Yo creo que cuando haya ya muchas mujeres y llevemos muchos años con muchas mujeres, se nos juzgará igual que a los hombres, como que no se nos pedirá más, ¿no? Es lo que hablábamos algunas veces. Una mujer se tropieza en un gremio que es más bien masculino y te ponen una lupa gigante delante, no lo digo por mí, por suerte, que no me ha ido mal, como diciendo, fíjate la mota de polvo, o sea, ¿no? Mientras que el hombre se tropieza y como ya llevan tantos años funcionando los varones en ese gremio, pues no suele pasarles tanto. No sé, esa es mi visión, ¿no? A mí siempre me hacen la pregunta de ¿en qué se diferencia la música de una mujer de la de un hombre? Pues es que no lo sé. A lo mejor desde fuera se nota algo. Hombre, a mí las directoras españolas me encantan. En general, las que conozco, que habrá otras muchas que no conoceré. Digo, joder, quizás se note que son directoras, no lo sé, pero ¿qué más da si se nota o no se nota? O sea, el caso es que nos gusten, ¿no? O sea, Ángeles, Gracia, Iciar, Elena Taberna, o sea, es gente que, bueno, pues tendrá unos trabajos mejores, otros a lo mejor, pues bueno, siempre están las maravillas que no se sabe cómo llegan a ser maravillas, porque, por ejemplo, La Buena Estrella, cuando se estaba haciendo, el director y el productor pensaban que iba a ser una película de culto, entre comillas, como yo siempre les oía decir eso, como que iba a salir, tenía pinta que iba a salir adelante, pero no se esperaban que iba a llegar a ser lo que fue. Hablaba el otro día con Eva por teléfono, que lo veo más y me preocupa más, no ya en mi generación, sino en los alumnos, en las alumnas, ¿no? O la falta de alumnas, ¿no? Cuando damos clases. Este año estoy en la ECAM de tutora de tercer año, de los proyectos de tercer año, son 7 grupos, son 7 directores, no hay ni una sola mujer. Pues se me hace raro que entre gente de 20 y tantos años, 20 y pocos, no haya... ¿qué ha pasado, ¿no? Desde que entran en primero y está bastante igualado el número de alumnas y alumnos hasta que llegan a tercero, que quién se pierde por el camino y por qué, ¿no? Y el otro día estaba en un coloquio de artes plásticas, de mujeres en artes plásticas, y Marina Núñez, que es artista y además es profesora en la Universidad de Vigo, pues de Bellas Artes, pues decía lo mismo, que sus alumnas... hay algo que es bueno para el artista, que es la duda,
pero que es malo para el comercial, ¿no? Para venderte o para convencer a un galerista o para convencer a un productor de que confíe en ti, y es ese, el estar más en el hacer o el lanzarte a ciegas, ¿no? Y no sé muy bien si es que el ambiente no propicia que tú te lances, o los tiempos que nosotras manejamos no son los del sistema, o eso combinado también con lo que decía Eva, en lo que yo creo mucho, que es A ver, en cine, cuando trabajas con un director, se genera mucha convivencia y mucha intimidad, ¿no? En la sala de mezclas, que estás ahí en penumbra con el técnico, o en la edición de sonido, que son procesos que además a mí me encantan, pero tienes mucho el roce, ¿no? Con los... Entonces es verdad que de manera consciente o inconsciente pues puede haber, igual que en otros trabajos, ¿no? En otros trabajos pues el jefe que tiene que elegir a su mano derecha o a un segundo de a bordo, pues a lo mejor de manera inconsciente prefiere elegir a alguien que sea un poco de su mundo, ¿no? O por clase social, o por... de menos, ¿no? Sí, porque luego pues hay mucha... Y entonces, claro, eso es lo que hay que romper, y solo se rompe mediante un paso activo, que tienen que darse varias circunstancias. Una, que tú como compositora o como guionista estés en el sitio y se te vea, para que digan, ah, hombre, es verdad, zutana o mengana. Y otra, que además seas propositivo, ¿no? Y creo que a las niñas las educamos muy poco en el ser propositivo. Y a lo mejor esto es algo que lleva a que en las artes, pues por lo general yo veo que las mujeres se manejan bien como documentalistas, ¿no? En los documentales hay un alto porcentaje de mujeres, o en el cine independiente, ¿no? En Argentina hay muchas directoras, en Israel hay muchas directoras, pues porque el sistema de financiación de las películas permite que haya muchas películas pequeñas, que no digo que sea mejor ni peor, pero donde la autonomía y la iniciativa del director pequeño va bien, ¿no? O ilustradoras en el arte, ¿no? Hay muchísimas mujeres ilustradoras. Bueno, o novelistas, porque tú te lo guisas, tú te lo comes. Tú en tu casa manejas y generas unas reglas de juego que son más controlables para ti, mientras que a veces a lo mejor insertarte en un sistema que ya viene predefinido, en un esquema de funcionamiento, una estructura industrial como el cine o como el mundo de las galerías y los museos, o como... no, lo digo por todas las artes, pues bueno, es más costoso. Luego está la crítica, los artistas están expuestos a la crítica, y la crítica en su 80 o 90% son varones, al menos en nuestro país, ¿no? Hay pocos departamentos de estudios críticos de género, y los críticos, al menos los de cine, pues muchas veces son, ¿no?, una cosa muy testosterónica y muy, por alguna razón, como en el rock and roll, ¿no? Sí, que sí, también es un mundo muy... aunque a muchas mujeres nos guste la música y la escuchemos desde adolescentes o por tradición familiar, pero luego muchas veces vas a los conciertos y hay una mayoría de hombres, ¿no? Y entonces, bueno, pues toda esta combinatoria... Sí. Pues es lo que hace que a lo mejor lo que yo eche más en falta es ser más propositiva. Y un punto de audacia, ¿no? Que a las mujeres, a las niñas en su educación se las refrena y se las frustra, la audacia y un punto de soberbia, por así decirlo, mientras que un director de cine, ¿no?, esa figura de Hitchcock o de Scorsese o de Alex de la Iglesia o de, ¿no?, como muy poderoso y grande, y que ocupan espacio y que tienen gritan, y que no digo que griten, pero que es la idea que tenemos de un director, ¿no? ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es el liderazgo, no? Pues eso es lo que culturalmente, ¿qué asociamos con liderazgo? ¿Qué asociamos con autoridad? Y bueno, en el cine se mueve mucho dinero, y encargar un presupuesto, responsabilizar de un presupuesto muy alto a alguien en quien no confías 100%, pues debe costar. Pero también es una cosa muy curiosa, y lo comentaba María Fernanda Ampuero, que curiosamente acaba de recibir ahora el premio del Certamen Internacional de Relato. Ella hablaba de que hay determinadas profesiones en las que durante todos estos años
se consideraba que el que se dedicaba a ellas, que normalmente eran hombres, eran personas de reconocido prestigio, por ejemplo, en el mundo de los médicos, incluso en el mundo del relato, cuando eran hombres los que lo dominaban. Pero en la medida en la que las mujeres empiezan a dominar esos terrenos y empiezan a tener mayoría de mujeres, digamos, la batuta en ellos, para hacer un símil, resulta que empiezan a ser menores. Entonces, los médicos que antes eran como Dios, ahora como hay muchísimas mujeres y como la mayor parte de las mujeres que ganan los MIR están ya pululando por los hospitales, ser médico ya es una profesión más a la que nos dedicamos todos. El mundo del relato, como está en manos de las mujeres y los grandes nombres del relato tienen nombre de mujer, ahora el relato es como algo, como la cara B del mundo de las novelas. ¿Está de alguna manera ocurriendo eso? Que en la medida en la que vamos ascendiendo y vamos consiguiendo logros y vamos posicionando a grandes nombres femeninos en las artes, en la música, en el cine, se está un poco desvirtuando ese prestigio, ¿no? que de alguna manera tiene esa profesión? Lo dudo, y es que en la nuestra todavía, como no hay muchas mujeres, pues no te sé decir. Sí que con respecto a otras profesiones yo quiero informar de que la compositora o el compositor de cine no son solo como los compositores de un encargo de concierto que escriben sobre un papel, van a los ensayos de la orquesta o del grupo de cámara o lo que sea, y bueno, y luego ya pues escuchan su obra. El trabajo de compositora de cine es muy duro. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucho conocimiento de otras cosas. Primero, psicológico, porque tienes que lidiar con el director, y digo lidiar en el buen sentido, el director o la directora, el productor, que también a mí muchas veces me han venido a hablar conmigo los productores, desde el primer día las productoras, más productores. O sea, yo prácticamente, no sé si no, creo que no he trabajado con ninguna productora. Claro, tienes que tener muchísima mano izquierda, porque cada uno se expresa a su manera y no son músicos y no se saben expresar con la música. A mí me han llegado a decir que querían, no los directores, que quería, un productor me decía, es que esta película está clarísimo, es triste pero alegre, entonces queremos música triste pero alegre. Entonces, claro, todo ese tipo de información que te entra por muchos sitios, cuando no opina ya también el montador-montadora, que eso ya es muy bueno si estás cerca, si es un ser próximo y entiende de música, pero cuando el director o directora le dan paso para que opine, pues es otra persona más con la que tienes que dialogar. Y luego quizás la parte más difícil de los compositores y compositoras hoy, que es que hay que dar, que se da todo grabado, pregrabado con máquinas al director para que lo escuche, lo cual es fantástico, por un lado para ambos, porque no llegas, como le ha pasado a algunas personas, a grabar una música, como le pasa, bueno, no voy a dar nombres, no merece la pena, un músico que se negó a trabajar a pregrabar con máquinas, entonces le enseñaba al director, que era muy conocido, las músicas en el piano, ¿no? Y entonces, claro, luego iba el director a la grabación con la orquesta y empezaba a entrar entre los atriles de la orquesta a decir, tú no tocas. No le gustaba el clarinete, no le gustaba... Hablo de una persona muy conocida. Entonces, tiene la ventaja ahora las máquinas de que tú, de una manera casi fidedigna, enseñas lo que quieres que sea y la directora o director lo entiende en casi... O sea, si programas bien, pero claro, tienes que programar bien. Necesitas saber muchísimo de informática musical, muchísimo. Estar al día con las librerías de sonidos y que aquello de verdad se parezca a lo que va a ser. Porque si no es muy bueno, ellos no van a entender lo que una música o un músico sí entienden lo que va a ser aquello. Pero ellos no, porque les suena mal. Yo estoy oyendo ahora a muchísima gente que se dedica al mundo de la composición en el cine, que les piden a priori la música que se va a utilizar después en la película. ¿Cómo es esto?
es terrible esto. A mí me ha pasado en la televisión con esta serie que hizo Ricardo de Concha Velasco, una mujer. Esta fue con Frade, que claro, ya sabían que no iban a tener tiempo porque querían no sé cuántos capítulos nada más empezar. Y Ricardo me pidió músicas. Claro, tú lees el guión que está escrito por un tercero, porque no lo había escrito Ricardo, si lo hubiera escrito el director sería diferente. Y aparece una señora que cumple 50 años, ve que en su familia ya no es nadie y decide que se va de casa, deja a los hijos, al marido, tal. Y supuestamente ahí se la ve muy triste, ¿no? Bueno, rueda Ricardo y me obligan a... Tienes que hacer músicas, tienes que hacer músicas. Claro, cuando llega el rodaje se ve a una señora que está hiper contenta, bailando con unas castañuelas que se escuchan desde Finlandia. Entonces, yo estoy totalmente en desacuerdo con crear la música y siempre se lo digo. O sea, y sobre todo hay otra cosa más. Es muy importante que el compositor o la compositora vean la imagen por primera vez, porque el director o la directora ya no lo van a ver por primera vez, lo han visto 200 millones de veces. Entonces, tú ves la película por primera vez y eres un espectador. Claro que la ves en bruto, con un sonido patético, con la imagen vaya, pero es la primera vez que la ves y dices, música aquí, música aquí, música aquí. Yo me voy haciendo anotaciones y no paro la película, porque si la paras ya y das marcha atrás, ya la estás viendo por segunda. Entonces, ¿qué ocurre cuando no has visto la imagen? Pues que, bueno, cuando no has acabado, no. ¿Qué ocurre cuando no te dan el último montaje? Porque a mí me pasó, por ejemplo, en La Buena Estrella fue todo demasiado rápido, ¿no? En lo que es la postproducción. Y entonces a mí me dieron una película que no era la última. Y entonces haces una serie de músicas y de repente, de un día para otro, cuando quedan 3 días para grabar la música, se han llevado una escena que duraba, pues no sé si 7 minutos o 10, y las músicas que has hecho antes y después se solapan. Esto me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado. A mí también me parece un disparate cómo puedes componer la música. A menos, o sea, Ricardo, yo trabajé mucho con Ricardo, como Eva también, entonces cuando escribíamos el guión, Ricardo siempre escuchaba música, siempre ponía discos. De hecho, Ricardo tocaba la guitarra y compuso algunas canciones que siguen generando derechos, algunos éxitos para otros artistas y tal. Entonces, me imagino, a un director que escucha mucha música, o por ejemplo mi padre que era productor y guionista y también dirigió algunas películas, también era una persona que escuchaba muchísima música. Entonces, en ese caso, esos directores sí que pueden tener una idea previa, incluso esa música lo que te está transmitiendo es una atmósfera y un tono, y yo para mi película a veces estoy usando, para la que haré, hago un poco ese ejercicio porque te da un tono, ¿no? Un tono emocional en el que tú también vas a querer rodar con una pauta, o no es que luego las vayas a usar, pero al menos sabes en qué mundo o estético o emocional te mueves. Yo trabajo también mucho, pero es la injusticia de los amigos, con un amigo mío que se llama Freddy Valero. Cuando hago cortos o cuando he hecho una película para televisión o cosas tal, al final siempre es a quien recurro. ¿Por qué? Pues porque conozco muy bien lo que hace él. Él es un músico que toca el acordeón, es su instrumento base, pero también toca el piano y ahora está con el contrabajo, que le parece la cosa más fantástica, que siempre está descubriendo cosas nuevas. Con lo cual, como yo conozco muy bien lo que hace porque somos amigos, pues es que le puedo llamar y le puedo decir: Freddy, eso que tenías, no sé qué, aquello que me enseñaste una vez, ¿no hiciste no sé qué cosa klezmer, que se me ha ocurrido a mí tal? Claro, también esa colaboración de conocer mucho cómo trabaja el otro sí te permite pedirle cosas, pero ya te digo, son casos excepcionales en que yo conozco mucho ese músico, conozco mucho lo que hace, conozco mucho su repertorio y entonces puedo tirar más de algo prefabricado, por así decir, o que él me lo adapta, o incluso, pues no te preocupes, yo grabo aquí algo, mañana te lo mando, pero dentro de un mundo que los dos conocemos muy bien, ¿no? O sea, ¿qué pensáis sobre...? Porque durante muchos años, obviamente cuando nace el cine, nace junto con los grandes compositores de la música clásica,
al lado. O sea, tenemos músicas con música de Prokofiev, con música de súper grandes del clásico. A lo largo de la historia todo esto ha ido pasando y hemos ido que cada vez más directores utilizan músicas de muchos otros géneros que ya nada tienen que ver con el compositor que realmente crea, es profeso para la película. ¿Cómo veis este cambio? ¿De qué manera afecta al mundo de la música y al mundo del cine como algo que siempre ha ido de la mano? Los alumnos de Schönberg eran todos de la escuela de Viena, que huyeron de los nazis de europeos, de Europa. Son todos europeos que acabaron en California y necesitaban comer y empezaron a hacer músicas para cuando se hacía música que se compraba, ¿no? Para las tiendas. Hacían música alegre, música triste, ahora se casan, tal. ¿Y qué pasa? Que de repente empezó la música de cine desde el orquestón, porque estaban ahí, no sé a qué precio trabajarían al principio. Bueno, Schönberg se negó en rotundo, dijo que el cine y la música ni hablar, pero todos los demás son gente de esa envergadura, o sea que aunque no fuera Prokofiev, eran todos gigantes compositores de orquesta, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, hemos partido de una música de cine que podía haber sido Mary Had a Little Lamb, ¿no? O sea, podía haber sido el pop del momento, podía haber sido el rock and roll, podía haber sido el blues, pero no, fue el orquestón. Entonces, todo ha ido llegando, se han ido metiendo las demás músicas en el cine, después como que parece que es algo raro, pero realmente quizás lo más raro es ese orquestón tan grande en unos principios de un cine mudo que necesitaba rellenar. Sí, pero quiero decir que podían haber sido las cosas de otra manera. Entonces a mí me parece que todo lo que sea sonido y música puede estar muy bien en una película. Para terminar, porque ya llevamos un buen ratito hablando, sí que me gustaría que me dierais vuestra visión sobre qué esperáis del futuro más próximo en cada uno en vuestro... O sea, ¿qué es lo que os gustaría que fuera? O empezar por qué es lo que creéis que va a ser y qué es lo que os gustaría que fuese. En estas nuevas medidas del Ministerio que hagan que las compositoras que están en esta sala, todas vosotras, empecéis a sonar constantemente de manera muy normalizada. Solo hay que dejarse ver y estar y que la asociación, si a uno a nivel individual le cuesta, a nivel tal, haga ese viaje de proponerlo a las productoras porque están buscando. Y luego no es solo el cine, es que los contenidos audiovisuales están constantemente siendo usados en la red, hacen falta contenidos. Es verdad que les encanta no pagar y les encanta recurrir a música de librería, que eso es algo que yo no hasta ahora no he usado. O sea, de verdad, prefiero molestar a mi amigo Freddy 600.000 veces antes que recurrir a música de librería, porque además me parece una... bueno, en fin, que no... Habrá cosas que están muy bien y esa música la compone alguien y la interpreta alguien, pero en fin, no me parece que sea un camino cuando a veces se está destinando dinero y presupuesto a otros departamentos, ¿no? Tú que has sido ministra de Cultura y que sabes bien lo mucho que puede influir las personas que están en un ministerio, ¿qué es lo que pedirías en este instante para, aparte de las cosas que están haciendo, pero aparte de de alguna manera promocionar nombres de mujeres, tal, pero ¿cuál es la parte que tú crees que te quedó por hacer, que habrías hecho y que pedirías que... Pues mira, muchas veces que haya, o sea, yo no entiendo nada de eso, pero cuando hablas con musicólogos hay repertorios que se interpretan más porque las partituras están disponibles para que las toquen las orquestas. Entonces, pues algo que se podría hacer es publicar y editar muchísimas más partituras de compositoras españolas. Es que hace poco estuve, antes de verano, en Radio Clásica, estas cosas que te invitan a poner música, y yo quería poner música solo de mujeres. No es nada difícil, es que pones en internet no sé qué o miras un par de cosas de discos que te hayan regalado de aquí y de allá y te empiezan a salir algunas que es que ni el propio profesional que estaba en Radio Clásica entrevistándome conocía alguna de estas compositoras. Bueno, porque todo su archivo está en la Fundación Juan Marc, porque lo dieron sus hijos, es una mujer que solo compuso hasta... Es
esas historias típicas de compositoras, ¿no? Que empiezan cuando son jóvenes, son niñas prodigio, no sé cuántos premios, y de pronto en un momento de su vida algo pasa y dejan de trabajar. Bueno, pues esas cosas están ahí, pero si se recuperan, si se difunden, si en general todo el patrimonio musical de autores españoles en ese sentido está en desventaja, ¿no? Muchas veces con los que sí tienen grandes casas editoras. O sea que es verdad que desde las instituciones se puede fomentar todo eso, pero también el otro día lo decía en esta Pilar Serra, que es una galerista, decía que hay que incentivar el coleccionismo entre las mujeres, ¿no? Que las mujeres que tienen dinero y que tienen tal, pues que hay pocas mujeres coleccionistas, y en este caso es lo mismo, ¿no? Ella decía que no hay que tener miedo de tener ambición, que no hay que las mujeres tienen que estar en todas partes para que las mujeres artistas estén en todas partes, ¿no? Por desgracia, o por suerte, lo que sea, las mujeres nos tenemos que apoyar. Porque cada vez que yo ya lo he visto en varias ocasiones aquí, en otras ciudades, no voy a decir, bueno, además yo he estado contigo, nos conocimos en Valencia y pasaba lo mismo. Cuando hay mujeres en la mesa o en los debates y tal, el porcentaje de hombres en el otro lado suele ser pues un 1%, gracias por venir, caballeros, pero es que siempre es así, entonces, bueno, pues va a tener que ser así de momento. Pues luchemos, por eso hemos creado la asociación de... O sea, a mí me encanta, he trabajado con muchos hombres, todos los de Musimagen nos adoramos, hay un buen rollo en la asociación de compositores, y digo compositores porque sobra, porque somos dos, pero es verdad que es un rollo un poquito, el otro día comentaba Pilar, paternalista, no, en este caso es de hermanos, ¿no? Es muy de, no, me quieren mucho, porque como es la chica, pero... Bueno, yo se lo agradezco porque es desde el corazón y hay muy buena onda, pero cuando estamos aquí solo mujeres, allí solo hay mujeres. Entonces, pues señoras y señores, ya lo saben, nos tenemos que apoyar y luego ya, no sé, algún día no será así, yo estoy segura que no. Estamos todavía en este mundo. Han cambiado muchas cosas. Tenemos a gente maravillosa como Ángeles González Sinde, que creo que es una referente para todas nosotras por todo lo que hace, por ser una personalidad dentro del mundo del cine, por haber sido ministra de Cultura, que es algo muy importante para las mujeres, porque ella hizo una labor fantástica en pos de las mujeres en el tiempo que estuvo. Ojalá hubiese estado muchos más años, lo hubiéramos podido disfrutar muchos más años en ese puesto. Confío en que en el futuro lo hagamos. Muchas gracias a Eva, porque Eva es un referente también en la música de cine, un absoluto referente, no solo porque sea mujer, sino porque es una gran compositora. Y lo que necesitamos son muchos referentes, pero también necesitamos mucha gente que sin ser referente tenga la posibilidad de estar ahí. Porque tenemos muchos hombres referentes, pero tenemos muchos hombres que no son referencia de nada y a los que no se les pide tanto como a nosotras por estar en su lugar.